Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 10. El dominio de sí mismo en la vida exterior. 1. Del aplomo. 2. Del comportamiento. 3. Las hostilidades. 4. Alcance de las anteriores indicaciones. 5. Misiones respectivas. 6. Caracterología. 7. La independencia. 1. Del aplomo. Abordamos aquí la segunda parte de esta obra. Después de haber indicado en el curso de los 9 capítulos precedentes aquellos principios cuyo empleo permite adquirir el dominio de sí mismo, vamos ahora a considerar el procedimiento merced al cual el hombre que ha logrado ya dominarse, en cierta medida considerable, puede obtener provecho de las superioridades que se ha asegurado. La confianza en uno mismo se robustece a medida que el individuo va precisando la certidumbre de una capacidad de autocontrol superior a la media corriente. Se consigue esta capacidad merced al esfuerzo deliberado, tal y como lo hemos aconsejado en sus diversos aspectos. Los actos de imperio sobre sí mismos, que se realizan en la soledad, sin testigos y libre de toda subordinación imperativa, contribuyen a aumentar ese sentimiento de íntima confianza en las propias aptitudes realizadoras, en las posibilidades de triunfo, de ese triunfo que sigue inmediatamente a toda tentativa bien orientada. Estos mismos actos hacen nacer el aplomo, un aplomo apacible y reflexivo, merced al cual en todo momento se puede tener la seguridad de conservar la serenidad frente a cualquier circunstancia adversa. En la vida corriente, recibimos multitud de impresiones que debemos procurar interpretar claramente, sin permitir jamás que sus repercusiones turben nuestra emotividad, nuestras facultades cerebrales o nuestra actividad. El predominio habitual del pensamiento reflexivo es el que establece esta imperturbabilidad, gracias a la cual se hace posible, a pesar de las eventualidades más o menos inhibitorias, emprender y proseguir diariamente, de modo regular, la tarea fijada de antemano, como asimismo hacer frente a lo imprevisto y permanecer sordo a los requerimientos insidiosos o vehementes de los agentes perturbadores. Existe un mundo de diferencia entre la presunción y la propia confianza. La presunción es el resultado de una especie de euforia de la imaginación, activada por los impulsos que no tarda en desvanecerse para dar paso a la más profunda de las atonías, en cuanto experimenta el primer choque con la realidad. Por el contrario, la confianza en sí mismo nace de una convicción profunda,
previamente comprobada. El presuntuoso decide y emprende ciegamente. Su ardimiento se califica por un esfuerzo intensivo inicial, no por el esfuerzo duradero, indispensable casi siempre. El hombre al que el imperio que ejerce sobre sí mismo le hace experimentar continuas resistencias, constantes autorrestricciones y además le dota de una confianza justificada en las posibilidades de elevar el nivel de sus aptitudes, calcula ponderada y fríamente sus medios presentes, compara la amplitud de los mismos con la que estima necesario para llevar a bien sus proyectos y pone manos a la obra sin vana jactancia y con concentrada energía. Lejos de imaginarse que la cosa marchará por sí sola, teme más bien no haber estimado suficientemente las dificultades que ofrezca la empresa y en todo momento sabe adoptar las oportunas precauciones para evitar o prevenir cualquier fracaso. Sabe, por otra parte, que la lucha metódica y entusiásticamente seguida acabará por inclinar la balanza a su favor, toda vez que, al ejercitar y fortalecer sus facultades, progresivamente irán disminuyendo los obstáculos que se le opongan. 2. Del comportamiento. Esa facilidad de palabra y de ademanes, ese sedativo de la impresionabilidad que generalmente denominamos seguridad, nace, como hemos tenido ocasión de apreciar, del autocontrol. La vida social nos depara frecuentes ocasiones de poder cultivar las diversas modalidades de esta seguridad. El individuo que ejerce sobre sí una constante vigilancia no tarda en poder moderar las repercusiones externas de las impresiones recibidas. Consigue mantener la impasibilidad expresiva de su semblante, la tranquilidad de la mirada y el curso reflexivo de su elocución. En virtud de un efecto reflejo, harto conocido, la impasibilidad exterior crea y favorece la serenidad psíquica. Por otra parte, toda actitud libre de impulsividad o de abandono no puede por menos de influir favorablemente sobre las personas que nos rodean. En materia de seguridad, en tanto que se procura ir realizando pequeños progresos inmediatos y sucesivos, se puede también intentar esfuerzos de mayor envergadura. Anteriormente, hemos opuesto la presunción a la confianza en sí mismo. Ahora, por el contrario, debemos señalar como un escollo sumamente peligroso el que resulta de ese aplomo macizo, hecho a base de desvergüenza y que es característico en ciertos impulsivos. Este aplomo es tan perjudicial para el individuo como provechosa la seguridad reflexiva. Si el lector quiere sentirse seguro de sí mismo frente a cualquier circunstancia que se le presente, debe empezar por mostrarse irreprochable en su conducta. Debe saber conservar su serenidad y observar las reglas de una impecable cortesía, aun en aquellas circunstancias en que alguien hablase u obrase de manera que pudiese justificar en él un lenguaje algo vivo. No debe permitir que los extravíos ajenos puedan modificar en lo más mínimo la mesura de sus palabras. En uno de los capítulos siguientes, trataremos de la actitud que se debe adoptar ante manifestaciones hostiles. La posesión continua de tu serenidad, el sentimiento de tu irreprochabilidad, la costumbre de expresarte de modo ponderado, de saber rehusar hábilmente y de exponer tus opiniones, cuando haya lugar a ello, con la objetividad suficiente para encauzar la susceptibilidad de quienes no las compartan, te darán una libertad y una seguridad cada vez mayores. Además, te harás digno de estima, puesto que, no obstante, y manifestar la firmeza e independencia propias de todo carácter resuelto, y los caracteres resolutos siempre inspiran cierta consideración, incluso en el propio adversario, la urbanidad y lealtad de tus modales producirán en todos agradable impresión. Hemos consagrado todo un volumen a la educación de la palabra. El cultivo de la elocución constituye,
uno de los elementos más importantes de la propia seguridad. Conocemos casos de hombres tímidos que, habiendo tenido atrevimiento suficiente para enfrentarse con el público en calidad de oradores o conferenciantes, y tras de haber reiterado sus tentativas, no obstante de los inevitables pánicos primerizos, han llegado a liberarse radicalmente de la timidez que les embargaba, mediante la práctica de este procedimiento consistente en hacer frente a los auditorios. Este procedimiento no conviene a todos los individuos por igual, pero a título de ejemplo, muestra cuán importante es poder adquirir cierto virtuosismo verbal. Lo que nosotros aconsejamos no es precisamente una elocución fácil, sino antes bien una elocución clara, pertinente, juiciosa y precisa, un modo habitual de expresión que sea mesurado, y tan equidistante de las formas altaneras como de las obsequiosas, que pueda convenir a todos por igual, tanto si se trata de un príncipe como de un barrendero. Conseguir esta facultad expresiva requiere, ciertamente, determinadas condiciones innatas. No obstante, con este objetivo como orientación, toda persona que haya puesto en práctica algunos de los consejos contenidos en la primera parte de esta obra llegará a lo más esencial, es decir, a poder hablar donde quiera que sea y ante la persona que fuere, con la misma soltura que lo hace en el seno de la familia. 3. Las hostilidades. Suele decirse que la perfección no es de este mundo. El hombre de espíritu no tarda en darse cuenta de que, por regla general, debe convivir con grandes imperfecciones, toda vez que la sociabilidad armoniosa es puramente excepcional. La indiscreción, la envidia, la hostilidad, el engaño, la injusticia, la arbitrariedad y la crueldad, entre otras imperfecciones, nunca están ausentes en ninguna obra humana. El observador discierne por doquier sus manifestaciones más o menos vivas o frecuentes, sus formas agudas o larvadas, alternas o continuas. Desde el punto de vista que nos ocupa, el dominio de sí mismo, el hecho de considerar todos estos obstáculos como impedimentos normales en medio de los cuales el hombre debe conservar su lucidez y preservarse sin irritarse demasiado, este hecho, decimos, constituye una coraza para el adepto de la cultura psíquica. A las inconveniencias puramente verbales opondrá un frío laconismo, o mejor aún, el silencio. A las acciones hostiles responderá de acuerdo con una táctica maduramente meditada, sin conmoverse ni indignarse. En términos generales, resulta perfectamente inútil malgastar tiempo y energía en críticas y reproches, tengan o no fundamento. En ocasiones es prudente apelar al juicio de un tercero al objeto de hacerle observaciones y apreciar los puntos flacos de su dictamen. Emitir un juicio demasiado directo acerca de este dictamen, sobre todo si se hace en términos injuriosos, resulta siempre inhábil, porque va contra las leyes de la influencia persuasiva. Una exposición objetiva, precisa y clara, lo suficientemente fundamental para desconcertar toda negativa o discusión, impresionará más eficazmente a la persona a quien vaya dirigida que toda una serie de epítetos insultantes. Un tono concreto, pausado, más bien lento y ayudado por una buena articulación, antes que precipitado y furioso, subyuga el espíritu y le priva de las resistencias que origina el sentimiento de rebeldía inevitablemente suscitado por una voz amenazadora. Unas cuantas palabras breves y juiciosas pueden producir una repercusión más profunda y duradera que cualquier violenta requisitoria. Todo el mundo puede, desde luego, ejercitarse en el arte de influir provechosamente sobre las personas que le rodeen, mediante la práctica de una serie de indicaciones detalladas,
cuya observación desarrolla el magnetismo personal, es decir, la autoridad dominadora y la habilidad sugestiva. 4. Alcance de las anteriores indicaciones. El provecho más inmediato que se obtendrá de ellas consistirá en una sensible mejoría de la tonicidad nerviosa. Nuestras indicaciones permiten evitar múltiples e inútiles derroches de energía. Esta mejoría se dejará sentir, a la vez, sobre las funciones órgano-vegetativas y sobre las facultades cerebrales, cuyo rendimiento se verá así valorizado, al tiempo que disminuirá la fatigabilidad y se hará más estable la lucidez. Todas aquellas personas que siguen estas prescripciones no tardarán en sentirse más fuertes y más animosas, encuentran más fáciles sus tareas habituales y cada vez se sienten más capaces de llevar a cabo cosas que antes les parecían fuera del alcance de sus posibilidades. Nuestras indicaciones permiten también conservar calma y mesura imperturbables en medio de la agitación, del desorden o de las provocaciones. La observación de las mismas evita más de un conflicto, ahuyenta a los seres molestos y quita gran parte de elementos que combate a los impulsivos o malvados. Finalmente, se capta la consideración de las personas equilibradas y reflexivas. 5. Las misiones respectivas. La era de la fraternidad, de la benevolencia, del desinterés e incluso de la pura equidad parece tan lejana, cuando menos, como la del advenimiento del amor platónico. Las excepciones confirman la regla y adquieren, por consiguiente, un carácter tanto más apreciable. Consideremos, pues, sin ilusionarnos, la misión que cada una de las personas con quienes nos relacionamos desempeña con relación a nosotros. En la mayor parte de los casos, esta misión no puede significar otra cosa que una o varias avideces puestas en acción. A nosotros nos corresponde comprender el punto de vista de la parte contraria, conciliarlo con nuestros deseos o sujetarlo a nosotros, de acuerdo con el lugar que ocupemos. El jefe o director de quien recibimos órdenes persigue en su actividad un resultado definido, que solo a él le interesa. Pues bien, procuremos claramente darnos cuenta de cuáles son sus deseos y hagamos lo posible por concentrar nuestras facultades y orientarlas hacia la realización de ese objetivo determinado, desafiando toda crítica. El propietario que tiene empleados a sus órdenes trata de dar un salario lo más reducido posible a cambio de una cantidad de trabajo todo lo considerable que se cree con derecho a exigir. Por otra parte, el asalariado nunca se considera suficientemente bien tratado ni halla nunca demasiado corta su jornada de trabajo. La psicología humana es así. Todos nos sentimos más fácilmente satisfechos de nosotros mismos que de nuestra situación. Constituye, pues, una gran superioridad mostrarse rigurosamente equitativos, incluso hasta con aquellas personas que no tienen idea de la equidad. Necesariamente, el proveedor ha de sentir mayor interés por su propio provecho que por el de su cliente. No obstante, si no es muy corto de entendimiento, no tardará en percatarse de que la satisfacción del cliente constituye para él un medio relativamente seguro de vida. El vendedor o dependiente de cualquier almacén procura obtener de sus visitantes, con un mínimo de trabajo, el mayor rendimiento posible en ventas. Es al comprador a quien corresponde formular su petición con la mayor exactitud posible, al objeto de que el dependiente pueda prestarle rápidamente el género solicitado y en aquellas condiciones que más se aproximen a las que el comprador convinieren. Vuestro banquero no pierde de vista la colocación de los valores confiados a su custodia, si puede hacerlo en condiciones ventajosas. Vuestro porvenir y el de vuestras familias estarán siempre más garantizados por vuestra circunspección que por vuestra confianza. La prisa en decidir,
por el afán de eludir el esfuerzo reflexivo y las molestias de tener que informarse y comprobar las cosas antes de adoptar una resolución definitiva, es el punto flaco de muchas personas. Esta defección de la atención voluntaria permite a una persona, si se lo propone, inducir a otra a conclusiones interesadas. Da lugar también a fáciles entusiasmos, seguidos de odios exagerados, reacciones contra la apatía cerebral, y recordemos que la vida social consiste en un perpetuo intercambio de sugestiones. Toda persona, consciente o inconscientemente, tiende a inspirar en torno suyo determinadas disposiciones y a sugerir ciertas ideas, a disimular tales o cuales realidades y a crear ciertas ilusiones. No nos sorprendamos ni nos indignemos demasiado. Consideremos todo esto indulgentemente, pero mantengamos alerta nuestro sentido crítico. 6. La caracterología. Leer a través de los semblantes, interpretar justamente sus expresiones, discernir las tendencias predominantes en cada uno de ellos, valorar sus facultades, darse cuenta de la calidad y amplitud de los pensamientos, sentimientos e inclinaciones de una persona determinada, etc. Tales son las investigaciones a que se entrega la caracterología, investigaciones que son de una evidente utilidad en la vida social. Estas investigaciones requieren, ante todo, cierto conocimiento psicológico organizado y un espíritu metódicamente observador, formado en disciplinas objetivas. Los elementos de información nunca faltan. Todas cuantas personas vemos o nos hablan, no los facilitan benévolamente, ininterrumpidamente por el solo hecho de hablar, de accionar o de reaccionar. La construcción cráneo-facial, las proporciones y rasgos del rostro y los movimientos expresivos suministran asimismo abundantes datos acerca de la personalidad, según han demostrado los fisionomistas. La quirología, que interpreta los datos facilitados por los contornos, relieves y líneas de la mano, reúne un catálogo abundante de observaciones comprobadas, pero el vehículo más accesible para el conocimiento de los caracteres, la escritura, es particularmente precioso, porque somete a la sagacidad del grafólogo la psicología de escritores desconocidos, muy alejados ya de nosotros, sobre los cuales sería imposible o sumamente difícil toda observación directa. El estudio de las nociones esenciales de la grafología, estudio muy conveniente a todos, basta por sí solo para dotar al espíritu de medios suficientemente seguros de poder obtener del examen de un autógrafo, un bosquejo o somero estudio caracterológico bastante preciso. A este respecto, será conveniente consultar las excelentes obras prácticas de Crepiux-Jamien. 7. La independencia. Diariamente nos impresionan toda una serie de sensaciones, las cuales se infiltran en el recinto cerebral y reaccionan sobre los elementos oscuros o conscientes de nuestro carácter. Si al despertar nuestros ojos perciben la luz mortecina de uno de esos días grises y desapacibles, al instante experimentamos la sensación de que el estado del tiempo no nos incita mucho a la actividad optimista, que en cambio sugiere la azulada luminosidad de una mañana de sol. A veces, unos cuantos compases de cualquier tonada oída hace mucho tiempo suscitan en nosotros una especie de ensoñación, durante la cual evocamos mil recuerdos, al tiempo que sentimos revivir pasados sentimientos. De un espectáculo casual, cualquiera, nace una veleidad, la cual se convierte más tarde en una resolución, originando primero una acción y después una costumbre. El contacto de una mano dispone favorablemente o no, según que la persona resulte agradable o repugnante.
En ocasiones, unas cuantas palabras oídas de paso y confusamente bastan para hacer surgir en nosotros ciertas nociones y obligarnos a establecer relaciones en las que hasta entonces nunca habíamos pensado. Una conversación, un discurso, una lectura cualquiera pueden convertirse en el punto de partida de una decisión, de una empresa, de un cambio, a veces radical, de orientación. Por otra parte, las afirmaciones reiteradas siempre ejercen alguna influencia sobre nuestras convicciones, lo mismo que los ejemplos frecuentes dejan siempre alguna huella en nuestras tendencias. En suma, experimentamos incesantes modificaciones, de las cuales unas son inmediatas y momentáneas, y las otras lentas y definitivas. Para poder conservar suficiente invulnerabilidad en medio de todas las causas de influencia exterior, evitemos frecuentar ciertos lugares y rehuir aquellas compañías con las que nada práctico tengamos que hacer. Edifiquemos nuestras convicciones con la ayuda de documentos procedentes de las más puras fuentes, y para todas cuantas cuestiones se nos plantean, recurramos sin vacilar a las autoridades competentes. En cuanto a nuestros proyectos en gestación, a nuestros objetivos ya determinados o a nuestras certidumbres adquiridas, guardémoslo en secreto, con el fin de sustraerlos a la acción de las sugestiones enemigas.